Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800,000. De lo que es el milagro económico de Majaguas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, @JRiobóF en Instagram, me puede seguir, me puede comentar. También en TikTok, JR Periodista. Y el 0412-334-5488. Además, usted que me ve, me escucha, me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Ahí en la parte inferior derecha de su pantalla tiene el código QR, lo escanea y estaría ya accediendo a mi canal en Telegram, Julio Riobó. El día de hoy he querido hacer un espacio para analizar el secuestro de migrantes venezolanos en El Salvador. Este petitorio, que no es ningún canje, sino una extorsión, un chantaje al gobierno venezolano que ha hecho el violador serial de derechos humanos en este momento en el mundo, Nayib Bukele, al Estado venezolano y a su presidente Nicolás Maduro. ¿Quién nos va a acompañar para hablar de este tema? Tendremos a una abogada, constitucionalista, experta electoral, además tiene estudios de filosofía y teología. Y también es conductora del programa En la Balanza de TVs. Con ella vamos a analizar todo el tramo jurídico de las distintas leyes internacionales que ha violado Nayib Bukele con sus crímenes de lesa humanidad junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Me dice el equipo de producción además que a mi invitada le gusta este tipo de temas. Póngala, señor director, si lo puede hacer, Chourio, si usted quiere hacerlo. Que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Bueno,
Ahí tenían Silvio Rodríguez, el necio. ¿Es tan necio? Así se llama el tema. Como el director de este espacio el día de hoy, Joan Chourio. Un buen tema, le gusta a mi invitada. Recuerde, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, 0412-334-5488. Mi canal en Telegram, ahí tienen el código QR, me puede seguir. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Adelante. Que empecemos a darle valor a los venezolanos bolivarianos que han hecho grandes aportes. Porque nosotros, tú que has trabajado y has caracterizado sobre todo la clase media venezolana, pre-revolución, estamos acostumbrados a no valorar lo que teníamos, lo que sabíamos, lo que éramos capaces de hacer. Creíamos que las universidades afuera eran mejores que las nuestras, que los profesionales de afuera tenían mayor valor que nosotros, y nos fuimos dando cuenta que no era así. Eso que nos pintaron de que era más importante hacer un posgrado afuera que adentro, después lo que hicimos posgrado afuera, yo hice posgrado afuera, nos dábamos cuenta que no era como nos lo pintaban, y mucha gente en diferentes carreras se dan cuenta que no era lo que pintaban, que los venezolanos teníamos una capacidad inventiva, de reflexión, de profundidad en el análisis y de capacidad de creación que quizás otros en otros países incluso no la tenían. Bueno, recuerde que puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, también el 0412-334-5488. Como lo veía, nos acompaña Olga Álvarez. Gracias por venir. Gracias, Olga. A este programa A Pulso de Venezolana de Televisión, y que también transmite Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan y también otras emisoras aliadas. Ahí tienen mi código QR, me puede seguir allí en mi canal de Telegram, Julio Riobó. He venido a hacer este programa, he invitado también a la abogada Olga Álvarez para conocer en detalle, arrancar con el tema jurídico de lo que sucede con el secuestro de nuestros migrantes en El Salvador por parte de Nayib Bukele. Y quiero comenzar por allí. ¿Qué está pasando con los venezolanos secuestrados en El Salvador? ¿Qué ordenamientos jurídicos en el ámbito internacional está violando Nayib Bukele? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir, gracias por la invitación a Venezolana de Televisión, a ti, Julio, es importante aclarar varios temas. Uno, que hay un problema que se está dando a nivel internacional por las acciones de Estados Unidos, en este caso de Estados Unidos con El Salvador, que es el no reconocimiento del derecho internacional. Se están violando convenciones en materia migratoria, se están violando convenciones en materia de derechos humanos, porque lo que estamos viendo es la configuración de varios delitos que están reconocidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo cuáles? A ver, para Por conocer ejemplo, en detalle, pudiéramos de todo. mira, hay varios delitos. El presidente ha hablado de que es un violador serial de derechos humanos, el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué dice esto el presidente? El presidente dice esto porque es que están configurándose varios delitos al mismo tiempo. Primero, el secuestro ya es un delito. La deportación masiva de un grupo determinado puede considerarse como un delito de genocidio, de acuerdo a lo que ha dictaminado la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, hay un delito de genocidio, ¿por qué? Porque se intenta de alguna manera atacar, agredir a un grupo determinado por su razón de nacionalidad, en este caso, ¿no? O sea, que pudiera hablarse incluso de un genocidio. Hay un delito de trata de personas y se está configurando porque secuestras mediante la fuerza, sin procedimiento alguno, a un grupo de venezolanos, los envías a un tercer país en un sitio que se puede considerar un campo de concentración porque no está aplicando ningún tipo de condena a esos individuos en ese sitio que ellos conocen como sitio penitenciario. Ellos llaman el SECOT, pero que realmente es un campo de concentración. Es un campo de concentración por las características que tiene el lugar y los programas que se aplican, ¿no?, dentro del SECOT. Pero el tema es que hay un intercambio de dinero por ese grupo humano que fue trasladado de forma forzosa a el SECOT. Hay trata de personas, un delito de trata de personas también está sancionado por el derecho internacional. Hay diferentes delitos que allí se configuran. La desaparición forzosa es otro de los delitos que se está configurando dentro de estas acciones de Estados Unidos y El Salvador. ¿Por qué desaparición forzosa?
porque ellos hablan de 250 venezolanos, 252 venezolanos, aparentemente venezolanos, que fueron trasladados, deportados masivamente desde Estados Unidos a El Salvador. Pero no sabemos quiénes son, no hay una lista, no sabemos qué procedimiento se siguió con ellos, no sabemos, porque además en la narrativa comunicacional se habla de que son personas que han cometido supuestamente delitos, pero ¿dónde está el procedimiento para condenarlos por los delitos que supuestamente cometieron en Estados Unidos? De todas maneras, incluso el derecho internacional no permite que sea enviado a un tercer país un condenado sin el consentimiento de la persona que cometió el delito que está siendo condenada. O Es sea, decir, un tercer país no no puede puede juzgar recibir, un no delito puede- que no se cometió en esa nación, no por puede. ejemplo. Eso es otro de los delitos. O sea, tienes a personas que no han cometido delitos si supuestamente lo hubiesen cometido, ¿no? Partimos de la premisa que a lo mejor hubiesen cometido algunos de ellos delitos, pero no los cometieron en El Salvador. Entonces, el sistema penitenciario mal puede retener personas que no han cometido delitos dentro de la jurisdicción de El Salvador. O sea, hay una cantidad de delitos que se están cometiendo allí, que es la mayoría de derecho internacional, otros delitos de derecho interno salvadoreño, porque el derecho interno salvadoreño no permite que tú puedas detener o migrantes de otro país que vengan deportados masivamente y que los tengas sin que hayan cometido delitos en un país dentro de un centro de confinamiento penitenciario, un centro de, en este caso el SECO, que es un centro de confinamiento de terroristas, bajo las condiciones en las que están. Porque además es un hecho notorio público y comunicacional, está en los informes de varias organizaciones de derechos humanos que fueron presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos, que el sistema penitenciario de El Salvador y particularmente el SECOT no cumple con los estándares mínimos internacionales. Es decir, el sistema penitenciario de El Salvador, como la mayoría de nuestros sistemas penitenciarios, busca la rehabilitación y la inserción social del penado. Esto no está ocurriendo en el SECOT. En el SECOT están hacinados, no tienen posibilidad de ningún programa de rehabilitación. Una de clara ningún violación tipo. de derechos humanos, lo Sí, que se vive en lo allí, las interno, condiciones en lo como- interno, porque como no los solamente tienen. para los venezolanos, ojo, estamos hablando de más de 80.000 detenidos desde que se decretó el régimen de excepción en El Salvador, 80.000 personas capturadas, muchas de ellas no han sido todavía presentadas en la primera audiencia después de 3 años. Esto lo ha denunciado varias organizaciones de derechos humanos. Hay situaciones de persecución a militantes del FMLN o a personas que solo por el hecho de haber sido funcionarios en el gobierno anterior que dirigía el presidente Sánchez Serén del FMLN fueron detenidos. Hay un lawfare denunciado por diferentes organizaciones. Sí, hay presos políticos en Es decir, El que Salvador. muchos de los que están en el SECOT no son de bandas criminales, No, ni no de son de bandas pandillas criminales. criminales. De hecho, incluso una de las denuncias que hay de familiares, yo creo que tú me habías comentado que te había llegado un informe o un comunicado de la Comisión de Defensa de los Familiares de los Presos Políticos en El Salvador. Sí, hay presos políticos en El Salvador. Hay presos políticos. De hecho, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que es un hombre honorable, conocido además internacionalmente, Eugenio Chicas, está ahí detenido. Yo hoy veía la lista de los presos políticos, hay otro comunicador que además en lo personal yo lo conozco y es un hombre recto y está detenido porque está vinculado al FMLN, por ejemplo. Salvadoreños, presos que- políticos en el SECOT, tratados como pandilleros, como criminales. pandilleros, como criminales, sin el debido proceso. ¿Qué pasa? Que además el régimen de excepción que dictó Nayib Bukele busca que en el momento que tú capturas o que tú detienes a personas por su fenotipo, porque no hay prueba de delitos en la mayoría de los detenidos, pero el fenotipo fue suficiente para detenerlos. O sea, una persona que tenga igualmente en Estados Unidos, el fenotipo fue suficiente. Sí, con el tema de los Con tatuajes, el tema de los por ejemplo. tatuajes, ¿no? Porque pertenecen a las maras, que además las maras, digamos que es un fenómeno que nace en Estados Unidos y que luego llega a El Salvador y que empeora, por cierto, en los centros penitenciarios salvadoreños en los años 90 y parece que Nayib olvidó todo esto. O sea, crea un sistema penitenciario peor que el que hubo en los años 90, con mayor hacinamiento, y olvida que precisamente en los centros penitenciarios fue que se formaron y se consolidaron las maras, porque no había programas de rehabilitación. No, y además cuando uno suficientes. lee e investiga, se habla de un posible acuerdo de las cabecillas de las maras con Nayib Bukele para lograr lo que él denomina la supuesta pacificación de El Salvador. Bueno, yo creo que siempre en materia de derechos humanos el tema de llegar a acuerdos para la pacificación con
con grupos que han incurrido en conductas ilícitas, pues siempre ha sido como una línea, ¿no? En toda nuestra América en general. Y en El Salvador siempre fue una línea buscar la pacificación sin que haya violación de derechos humanos. Es decir, o sea, tú buscas que ellos se rehabiliten y se inserten en la sociedad sin que haya un proceso en el que se violen los derechos humanos o que los sometas, en fin. Yo creo que el tema de la pacificación no es lo que está utilizando Nayib Bukele. Nayib Bukele se alejó de la línea de buscar acuerdos porque Esto se lo digo porque los grandes cabecillas de las maras no están en el SECOT. No, seguramente no están, seguramente no No están. están, Y hay por eso se lo denuncias, digo el tema hay de- denuncias de que ellos no Por eso están. se lo digo el tema del acuerdo que hubo. No un acuerdo público, un acuerdo que no es público. Y por eso las grandes cabecillas de estos grupos de pandillas criminales no están en esa cárcel. Claro, ¿qué pasa? Que Nayib Bukele lo que ha hecho es criminalizar además la pobreza en El Salvador. Todo el que tenga pinta de pobre es detenido y es llevado a centros penitenciarios sin el debido proceso, ¿no? Que eso es parte de las denuncias. Hay más de 1000 niños que están detenidos desde que empezó el régimen de excepción en El Salvador. En ese mismo Sí. campo de concentración. En ese y en otros, porque hay varios centros penitenciarios, pero además con el agravante que ciertamente en El Salvador había una ley para jóvenes que confrontaban las leyes en El Salvador. Es decir, estos jóvenes que cometían actos de algún tipo ilícitos tenían que ser tratados de forma diferenciada con el resto de quienes habían sido penados, procesados, ¿no? Casi todas nuestras leyes, también en nuestra América, manejan el tema. O sea, a los niños y adolescentes se les da un trato diferenciado del adulto. ¿Qué pasó con Nayib? Que Nayib no le está dando trato diferenciado, está metiendo en el mismo centro donde hay adultos a niños y a jóvenes y adolescentes que están, digamos, enfrentados a las leyes penales. Entonces, se están cometiendo una cantidad de delitos en El Salvador que valdría la pena hacer un estudio pormenorizado de lo que está ocurriendo allí en materia de violación de derechos humanos. No solamente con los venezolanos, es lo que ocurre con los salvadoreños. Fíjese, yo recuerdo que el día domingo de Resurrección, último día de la Semana Mayor, la Semana Santa, ahí Nayib Bukele publica un comunicado y habla del tema del canje. Otros lo denominan una extorsión. ¿Por qué no es posible un canje, dada la firme posición del Estado venezolano en torno a este tema? Mira, hay que aclarar algo, Julio, yo creo que es importante, porque ¿qué hizo Nayib Bukele? Bien asesorado, por supuesto. Ahí recordemos Y que vamos a está la hablar de gente. eso, ¿quiénes están detrás? Ahí está Lester Toledo, está gente vinculada a Eric Prince, también están allí. A Leopoldo López. A Leopoldo López. O sea, hay un cerco de asesores que son la mayoría, tienen objetivos, persiguen objetivos terroristas, ¿no? Y están allí con Nayib Bukele. Entonces, yo creo que esto hay que aclararlo. Primero, que él intentó lavarle la cara porque ya había sido denunciado el secuestro, la desaparición forzada y la trata de personas. El propio Estado venezolano lo denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo denuncia ante el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres. O sea, digamos que ante esa situación, y a lo mejor hay algo más que no sabemos, algún plan que se esté construyendo allí, que no conocemos detalle, pero no lo dudo, no tengo pruebas, pero tampoco lo dudo viniendo de ese grupo que tiene muy malas intenciones respecto a Venezuela. Él está lavándose la cara y le da el tilde de humanitario para darle un viso de legalidad a los delitos que está cometiendo. En derecho penal, Riopo, existe una teoría que se conoce como la teoría del árbol envenenado. Es decir, si lo que originó una situación está contaminado, los frutos van a estar contaminados. Mal pudiera, imagínate que a lo mejor hubiera una situación de realmente presos políticos en Venezuela, que no la hay. Aquí hay políticos que han cometido delitos y están condenados por los delitos que se comprobaron en un juicio Es una justo. narrativa Ok. que se pega a Nayib Bukele al decir presos políticos. Por supuesto que sí. Entonces, digamos que es una forma, primero, de chantaje, segundo, de jugar con la percepción que tiene la comunidad que utiliza las redes sociales. Primero, hablando del tema que es un canje humanitario, ahí no hay canje humanitario posible, porque él no puede retener por la fuerza en campos de concentración personas y no puede
tener condiciones para la entrega inmediata de esas personas. O sea, él tiene que liberar a los venezolanos que están allí de forma inmediata. No hay nada que condicionar, no hay nada que negociar. Pero imaginemos, en un supuesto negado, que hubiese una condición de iguales y que a lo mejor aquí hubiese esa figura de presos políticos, que no la hay. Eso lo digo con total contundencia. Resulta que él no puede canjear ni negociar, primero porque no tiene jurisdicción, ¿ok? Porque son personas deportadas y que llegaron en una situación violatoria del derecho internacional Y si cometieron de un los delito, derechos tienen que humanos. pagar en los Estados Unidos. Por supuesto. En tal caso. O en tal caso, Venezuela pide la extradición a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo que originó esta situación fue un delito de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, todo lo que se derive de ahí es un acto delictivo. Incluso ese supuesto canje humanitario, si fuese el caso, también. Entonces, Venezuela se va a hacer cómplice de un delito internacional que tiene que ser perseguido internacionalmente, como un delito, el delito de trata de personas, el delito de secuestro, desaparición forzada, genocidio. No podemos. El Estado venezolano no puede. Por otro lado, nosotros no tenemos esa condición de personas que por ser políticos han sido detenidos. No es la condición. Está clarísimo, hay juicios que lo determinan. Es un hecho notorio, público y comunicacional que los detenidos condenados que están en nuestro sistema penitenciario han cometido delitos en Venezuela. Y graves. Y delitos muy graves, muchos de ellos delitos de terrorismo vinculados con acciones terroristas. También hay extranjeros, ¿ok? Seguramente muchos de ellos vinculados a los grupos de asesores de Nayib Bukele que están aquí detenidos por haber cometido actos delictivos de gran envergadura. Estamos hablando de actos terroristas o acciones vinculadas a actos terroristas. Entonces, no podemos compararnos de ninguna manera y no podemos lavarle la cara a Nayib Bukele. O sea, no se puede lavar la cara a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y El Salvador porque sería apostar a que no exista derecho internacional. Ahora bien, Venezuela ha contratado, lo ha dicho el Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, los mejores abogados de El Salvador. ¿Por qué no se le permite a esos abogados conocer el detalle de lo que sucede con estos jóvenes secuestrados en El Salvador? ¿Qué es un habeas corpus? Son esas dos preguntas que le tengo para conocer detalladamente qué es lo que sucede ahí con los abogados contratados por Venezuela para tratar de liberar a estos secuestrados. El habeas corpus es un recurso para la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente. Eso es el habeas corpus. Es un recurso de derechos humanos, ¿ok? Nosotros también lo tenemos en Venezuela como figura dentro del derecho de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué sucede en El Salvador? ¿Por qué no dejan a los abogados venezolanos atender la situación o tener conocimiento de lo que ocurre con los supuestos venezolanos? Que es que no sabemos realmente si todos son venezolanos de esos 252 porque no tenemos la lista. ¿Qué pasa? Que es que ni siquiera los abogados de los salvadoreños se lo permiten. O sea, ¿qué podemos esperar para los venezolanos si ni siquiera los salvadoreños le permiten el acceso a la defensa o al debido proceso? ¿Por qué no se le permite, por ejemplo? Porque el régimen de excepción que implementó Nayib Bukele Solamente es tratado por la presidencia de la República de ese país. el sistema penitenciario lo está dirigiendo directamente la presidencia de la República, pero aparte de eso, el régimen de excepción permite que haya derechos constitucionales que estén en este momento aletargados por el propio régimen de excepción. Es decir, el derecho a la defensa es uno de esos derechos que están siendo, digamos, masacrados por este régimen de excepción que implementó Nayib Bukele. O sea, poco podemos esperar para los abogados, por más buenos que sean, que están atendiendo el caso de los venezolanos. A mí me preocupa cuando yo leo el último comunicado, la respuesta de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se lo decía fuera de cámara, lo voy a repetir ahora. Cuando el Estado venezolano pide una fe de vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Por lo mismo, no ha habido lista de detenidos, de deportados de Estados Unidos a El Salvador. No se conoce quiénes son. Y además de la lista es dime que están bien, porque además es un hecho notorio, público y comunicacional. Algunos de esos 200, por ejemplo, por poner una cifra, pueden estar desaparecidos. Pudieran estar desaparecidos, incluso hay unas denuncias, no en el caso de los venezolanos todavía, pero sí, bueno, en el caso de los venezolanos hay desaparecidos.
porque no sabemos Yo lo vi en quiénes un son. artículo esta semana en el New York Times. No sé No si usted sabemos lo quiénes vio. son, pero en el caso de las cárceles de El Salvador, han sido denunciados más de 360 personas que fallecieron en custodia del Estado salvadoreño. Y fallecieron, además, cuando se le hizo la experticia forense, fallecieron además con signos de tortura. Entonces, No se hay descarta que hayan preocupación. asesinado a algún migrante venezolano, secuestrado. No Por se eso la des- fe de vida. No se descartaría. O sea, dame la lista de quiénes son y dame fe de vida de quiénes son. Y dime qué delitos cometieron en El Salvador. Claro, el presidente Bukele sabe perfectamente que no cometieron ningún delito y que él está, además, cometiendo un delito a lo interno, que es el abuso de poder. Él no puede, no tiene jurisdicción sobre supuestos delitos, en el caso de que hubiese delitos de alguno de ellos, supuestos delitos que se han cometido en otro país. No tiene jurisdicción. No sé si yo se lo comentaba hace algunos segundos. Usted leyó el artículo del New York Times que buscan a un joven migrante venezolano que se desapareció. Sí. Desaparición forzada. No se sabe dónde está. Lo mismo puede estar sucediendo con estos secuestrados en El Salvador. Yo creo que es importante que los familiares estas denuncias, como muchos lo han dicho ya, la presenten ante el sistema de Naciones Unidas. O sea, ¿quién puede Yo los vi aquí intervenir? y que fueron a la sede Sí, de la Organización sí, de sí. Naciones Unidas con Yo vi algunos Rampola. familiares, Creo que sí. se llama el funcionario que representa a Venezuela Sí, en la Organización de Naciones Unidas. ¿Quién puede intervenir en una violación flagrante del derecho internacional? Naciones Unidas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué calla las Naciones Unidas? Yo escuché también en este tiempo al presidente Nicolás Maduro decir, yo hablé con Volker Turk, que es casi que un alto funcionario de la Organización de Naciones Unidas, cosa que nos hace pensar también que Antonio Guterres conoce en detalle este caso. ¿Por qué las distintas organizaciones del mundo no dicen nada de esta barbarie, esta atrocidad que se está cometiendo con los venezolanos? Bueno, hay varias razones. Una, que ciertamente el derecho internacional de alguna manera está débil, muy débil para actuar. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Gaza, lo vemos en el caso de que, por ejemplo, Netanyahu, que es un criminal, un genocida, pueda pasear por Europa teniendo una orden de captura y no pase nada. O sea, vemos que hay una debilidad del sistema internacional. Venezuela, República Bolivariana, apuesta por fortalecer el sistema de Naciones Unidas, transformar el sistema de Naciones Unidas. Pero por el momento vemos una gran debilidad del derecho internacional, pero hay que seguir apostando por los canales que ha establecido, digamos, las Naciones Unidas. Todos los países han establecido unas condiciones, unos procedimientos, unos órganos para solventar situaciones de violación de derechos humanos, para garantizar la seguridad y la paz internacional. Entonces, seguimos apostando a eso, pero ciertamente, por un lado, que se debilite por estos actos de fuerza. Esto que hizo Estados Unidos con El Salvador es un acto de fuerza, ¿ok? Está fuera del derecho internacional, por tanto se considera un acto de fuerza, no está en el marco del derecho. O sea, no puede y está prohibido la deportación masiva de personas. Para eso hay procedimientos, ¿ok? En el caso de los migrantes. Procedimientos además que establecen incluso el derecho a la defensa, un tiempo Me dicen por allí perentorio como para la la salida migración del es un país. derecho. La migración es un derecho y el retorno es un derecho. Es decir, esos venezolanos tienen derecho al retorno. Si son migrantes y entraron en una situación de ilegalidad como migrantes, tienen derecho a retornar a su país de origen. Eso lo establece el derecho internacional. No puede ser que los lleves a un tercer país, eso es un desplazamiento además. O sea, hay una cantidad de delitos que se cometen en esta situación, todos dirigidos contra la nación venezolana. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Todas las acciones de Estados Unidos... Es una agresión más. Es una agresión más dentro de las medidas... Del abanico de agresión. Las medidas coercitivas tienen como fin el genocidio, ¿ok? Privar de alimentos, privar de medicinas a un pueblo para llevarlo a una situación de hambruna y una situación en la que se magnifique un genocidio. Este atentado a un grupo de venezolanos por el solo hecho de ser venezolanos y llevarlos a un campo de concentración también es una forma de genocidio. De hecho, el derecho internacional, la Comisión de Derecho Internacional lo ha dicho en varias oportunidades, la deportación masiva subyace como delito de genocidio, o sea, está vinculado al delito de genocidio. Fíjese, esta semana yo entrevisté a un candidato de la oposición, candidato a la Asamblea Nacional, y él en su análisis me decía una cosa que creo que también, hablo de Antonio Ecarri, podríamos analizar usted y yo.
Él me decía, el Tren de Aragua es considerado en Estados Unidos una organización terrorista. Entonces uno analiza, él me decía, búscalo en la historia. ¿En qué momento de la historia de Estados Unidos ellos han tratado de negociar con terroristas y han entregado terroristas por otra persona? ¿Qué opina Olga Álvarez de este análisis que él hace? Mira, primero yo creo que hay que descartar, porque la narrativa habla del Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue desmantelado y todos los venezolanos tenemos que decirlo con total contundencia. Es decir, el Tren de Aragua fue desmantelado en Venezuela. Sí, no existe. No existe en Venezuela, no existe afuera. Que haya personas, que muchos estuvieron vinculados con las guarimbas del 2014-2017, que salieron y se reagruparon, eso ya sería otro tema, pudiera estar ocurriendo en algunos países, ¿no? Todos ellos dirigidos y financiados por la extrema derecha internacional. Recordemos que la mayoría de los grupos paramilitares afuera, en Colombia y otros países, están vinculados a la extrema derecha que estaba generando situaciones de terrorismo aquí en Venezuela. Yo no descarto eso, pero ¿quiénes son los jefes de esos grupos? La extrema derecha internacional. ¿A quién le conviene tener esos grupos activos? A la derecha internacional, a la extrema derecha internacional, porque los utilizan como mercenarios en un momento dado. Cuando les pagaron por las guarimbas, esas personas se acostumbraron a recibir un pago por acciones terroristas. Se convirtieron en profesionales. Bueno, uno lo recuerda además los nexos con bandas criminales, Por el supuesto, Tren del Llano, por ejemplo. por supuesto. Lo recuerda el pasado 29 de julio en las elecciones presidenciales, al día siguiente, algunos videos que grabaron el Tren del Llano y también los vínculos que tenía, por ejemplo, por hablar de uno de ellos, el Wilexi. Así es. Con sectores extremistas. Por supuesto, entonces es un hecho también notorio, público y comunicacional, la vinculación de bandas criminales y bandas criminales organizadas internacionalmente con estos grupos. Si no, no hubiesen llegado aquí mercenarios, pagados por Guaidó, contratados por Guaidó. ¿O tú crees que todos eran estadounidenses los que iban a venir? No, eran personas que estuvieron participando aquí, muchos de ellos, en las guarimbas, como bien se comprobó, y luego fueron, digamos, captados y fueron entrenados en Colombia, por ejemplo, en El Salvador, no lo dudo, que estén siendo entrenados muchos de ellos, como en algún momento ocurrió con las maras en El Salvador. En los centros penitenciarios de El Salvador se captó gente para las maras y se entrenó gente dentro de los centros penitenciarios. Hay una para las oposición que maras. dice, yo creo que hay que denunciar una oposición, si se puede llamar en este momento la oposición racional. Algunos analistas dicen, Venezuela debe denunciar a Nayib Bukele ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué me dice un abogado de esto? Mira, los familiares pudieran denunciar ante la Corte Penal Internacional. El Estado no es sujeto para denunciar ante la Corte Penal Internacional, pero los familiares sí pueden denunciar ante la Corte Penal Internacional. ¿Los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes que se están cometiendo, estamos hablando de varios crímenes que están vinculados, están relacionados, y todos confluyen en genocidio. Todos confluyen en los actos de agresión contra la nación venezolana. O sea, es uno más del entramado de acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la identidad de los venezolanos, contra la moral de los venezolanos. ¿O tú crees que el tema de xenofobia que se ha tratado de construir desde hace ya unos años por esta extrema derecha no ha causado daño moral a los venezolanos? Venezolanos que muchos de ellos salieron producto de la guerra económica, es una migración inducida por la guerra económica. Entonces muchos de ellos están siendo sometidos a tratos inhumanos, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? El tema de utilizar la palabra eneco como despectivo, el que sean perseguidos en varios países, las situaciones de xenofobia y brotes xenofóbicos en Ecuador, los brotes xenofóbicos en Perú, eso no es casualidad. Entonces, han intentado dañar a la nación venezolana. ¿Okay? No solamente el Estado venezolano, que es el protector de la nación venezolana, sino la moral y la identidad de los venezolanos. Y esto es parte de esa estrategia de causar daños a la estructura familiar venezolana, a la moral venezolana, a la identidad del venezolano. Aquí hay un claro delito de genocidio. O sea, uno va analizando, uno dice, ajá, hay un secuestro, hay desaparición forzada también, hay trata de personas porque están todos los elementos que constituyen el delito de trata de personas. Está el pago. Hay abuso de fuerza, traslado por la fuerza, pago por las personas, o sea, una situación forzada porque no fue voluntario digamos, el traslado a ese tercer país. O sea, hay trata de personas, pero es que todo esto
está configurando un delito de genocidio. No, porque y- es contra los venezolanos, es contra contra aquellos migrantes que tengan la nacionalidad venezolana. Y claramente se pudiera configurar como, ciertamente como un delito de genocidio por Fíjese. parte de Trump y de Bukele. Fíjense que además hay dos ejes que han atizado la extrema derecha. La venezolanidad, porque pensar que tú eres de Aragua, eres del Tren de Aragua, o perteneciste a esa banda que ya ha sido exterminada en Venezuela, es parte de atacar la venezolanidad. Y otra cosa también es la soberanía nacional, la violación al espacio soberano de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tanto daño ha hecho, para su análisis, también la criminalización de la migración por parte de la ultraderecha? Pues todo esto que estamos viendo es producto de la criminalización. O sea, la extrema derecha está participando también, no es Trump y Bukele solos. La extrema derecha está trabajando conjuntamente con Bukele en estos delitos y con Marco Rubio. O sea, está trabajando directamente con ellos. O sea, ¿qué puede extrañar que esto sea un plan de la extrema derecha? Bueno, yo le pregunto, ¿por qué María Corina se alegra? Porque yo he entrevistado, yo me dedico mucho en los distintos espacios donde estoy a entrevistar a la oposición venezolana. He entrevistado a algunos radicales también, pero también a la oposición racional. Y yo los escucho, analizo dentro de sus graves errores que cometen en la política, pero a veces dicen algo que también es verdad, que en la actualidad hay temas que nos unen como venezolanos. Voy a poner tres, por ejemplo. La Vinotinto nos une como venezolanos, por poner un ejemplo. El Esequibo. El Esequibo nos une. Y esto que le está pasando a los venezolanos secuestrados en El Salvador también nos une como venezolanos. Claro, porque más allá de la política o lo que tú hagas, tú eres venezolano y yo soy tu compatriota. Entonces, ¿por qué hay sectores, eso da también a lo que usted analiza, por qué hay sectores extremistas como Leopoldo López, Lester Toledo, María Corina Machado, que disfrutan y se regocijan en la tragedia que están viviendo estos venezolanos en El Salvador? Bueno, ciertamente la explicación la podía dar un psiquiatra mejor que yo, ¿no? Yo creo que hay ciertamente una personalidad, hay una patología psiquiátrica de todas las personas que hacen vida en la extrema derecha internacional. Primero porque son supremacistas, son personas que tienen un complejo de superioridad que les hace actuar permanentemente. Son capaces de odiar a las personas por diferencias, o sea, son capaces de asesinar por el odio. O sea, estamos hablando de personas que tienen patologías, ciertamente. Es difícil hablar de patología cuando tú dices, bueno, pero si tienen patología no sería imputable o no tendría responsabilidad penal. No, si tienen responsabilidad penal. Solo que el tratamiento no sería a lo mejor en un centro penitenciario, sino en un centro psiquiátrico, pero habría que condenarlos por los delitos. Pero lo cierto es... Se comete un delito cuando uno se alegra por esto que sucede con un compatriota venezolano. ¿Es traición a la patria también? Oye, pero es que no es que se alegren, es que ellos están participando en toda la estructura del delito. ¿Qué delito cometen también estos venezolanos como María Corina, Leopoldo López? Primero, ellos han planificado las acciones de agresión contra Venezuela, han pedido y han negociado las medidas coercitivas contra Venezuela, han negociado contratos con mercenarios para atacar a los venezolanos y asesinar venezolanos a cambio de dinero. Digamos que han promovido el mercenariato como una acción para cambiar el gobierno, una acción terrorista para cambio de gobierno. O sea, ellos están inmersos en todas estas acciones. Es que esto no es un hecho aislado, Julio. El hecho de haber trasladado, deportado de forma masiva, irregular, violando el derecho internacional a venezolanos a El Salvador, es parte del entramado de las acciones contra Venezuela. No es un hecho aislado. Es parte de las acciones de la extrema derecha contra la nación venezolana, contra la familia venezolana. Por eso este juego de palabras de Bukele, diciéndole al presidente Nicolás Maduro, además lavándose la cara por los delitos que está cometiendo, diciéndole, mira, vamos a un canje humanitario, como dejando la pelota del otro lado y haciendo ver que la pelota es de este lado. No, la pelota no está de este lado, señor. La pelota solo está de tu lado, porque tú tienes que liberar inmediatamente a las personas que tienes detenidas ahí violando el derecho internacional y violando las propias leyes penales de tu propio país, tu propia constitución y tus propias leyes. O sea, habría que poner las cosas como son. O sea, aquí no hay ninguna pelota de este lado, aquí no hay nada. O sea, lo digo como abogado,
Lo digo porque me duelen los venezolanos que están allí, pero también me duele porque hoy lo hacen con ellos, pero mañana lo van a hacer con otros. No, y además que ¿Ok? también Nayib Bukele tiene la osadía de decir, bueno, O sea, usted dijo que si- haría lo que fuera, no importa lo que sea. Si permitimos que esto se pueda hacer, o sea, que tú secuestres, desaparezcas personas y que luego las utilices como rehenes, entonces tú puedes permitir cualquier cosa. O sea, no puedes permitirlo, así de sencillo. No puedes permitirlo porque sería hacerte cómplice de delitos de esa magnitud, como no puedes hacerte cómplice de ningún delito de lesa humanidad que se esté cometiendo. Habría más que en el hablar, mundo. abogada, de todos los delitos que ha cometido esa extrema derecha. Y María Corina Machado no lo recuerda. Lo que pasa es que a veces hay que utilizar estos medios para divulgar esa información que algunos olvidan. Usted lo debe recordar cuando María Corina Machado llamó a una intervención militar en Venezuela, cuando María Corina Machado... Y se lo pidió precisamente a Israel, que es un genocida reconocido, es el peor genocida que tiene la humanidad. Cuando María Corina Machado utilizó un curul, si se le puede llamar así, usted me puede corregir, en la Organización de Estados Americanos, se lo dieron en Panamá para atacar a Venezuela. Cuando fingió ser atacada en el 23 de enero, son hechos delictivos. Lo reciente, llamó a la gente a las protestas, a atacar al mismo chavismo. Lo hizo. Ayer yo escuchaba una declaración de María Corina Machado diciendo, me alegra que no se le compre petróleo venezolano al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que tienen que hacer todos, casi que un cerco financiero. Claro, pero es que no es solo un cerco financiero, o sea, lo que hay detrás del cerco financiero, o sea, lo que hay como objetivo es generar, vuelvo a repetirlo, privación de alimentos y medicinas en Venezuela. Esa es la consecuencia directa de una situación de problemas económicos o de guerra económica. Entonces ella lo que está buscando es el objetivo final, que es el genocidio en Venezuela. Ella ha sido uno de los que constantemente no solo ha realizado acciones terroristas, sino que ha perpetrado acciones de genocidio, de lesa humanidad. O sea, ese grupo, esa extrema derecha, no cree en el derecho, no cree en las instituciones democráticas, no cree en el pueblo, no cree en el sentir y el sentimiento de la familia. Ellos lo que pretenden es solamente hacerse del poder para entregar el país, como lo está haciendo Bukele con El Salvador, por ejemplo. Fíjense, yo tengo que hacer una pregunta que va a ser un poco directa y concreta, pero quiero conocer su opinión. De estas entrevistas que yo he hecho, muchos hablan, bueno, pero es que aquí cualquiera de esos opositores que forman parte de juntas ad hoc, por ejemplo, la del Banco Central de Venezuela, la de otras instituciones que son instituciones paralelas, hacen vida en Caracas y no les pasa nada. Tú te los puedes conseguir en las Mercedes y no sucede nada. Hay una impunidad a veces de la justicia venezolana. Mira, yo lo he dicho aquí y lo he hablado contigo en otras oportunidades. Este caso no conocía que haya gente de la Junta ad hoc del Banco Central, ¿no?, aquí en Venezuela. Pero ciertamente los tiempos políticos a veces son distintos de los tiempos jurídicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de María Corina Machado, que tanto se habla que debe estar detenida, sí, debe estar detenida. Como uno ha cometido todos los delitos del Código Penal y de todas las leyes penales que hay en Venezuela vinculadas al terrorismo, vinculadas a las leyes en las que se ha aprobado el Estatuto de Roma. En fin, ella está inmersa en una cantidad importante de delitos. Pero ella también está inmersa en una agresión muy grande, muy tejida internacionalmente contra Venezuela. ¿Qué mejor que tenerla, digamos que, ¿cómo decirlo? Ella se convirtió en la nada. Ya ella ahorita en este momento es polvo cósmico, está llegando a convertirse en polvo cósmico. Eso es más justo que tenerla convertida en una mártir o una héroe dentro de un centro penitenciario. Es mi opinión personal. Claro, esto se lo pregunto es porque Es mi uno opinión escucha a los personalísima. guanipas. Uno de los guanipas, usted sabe que ahí hay un problema entre los guanipas, los hermanos. Ajá. Tomás, Juan Pablo dicen cosas, pero uno de los guanipas dijo en una entrevista a Mario Villegas, exactamente, le voy a decir la fuente donde viene eso, le dijo, el plan, ya nosotros lo sabemos, el plan del 28 de julio del año pasado en la elección presidencial nunca fue la defensa del voto, nunca fue un plan electoral, pero uno los ve campantes haciendo política en Venezuela. Por eso le pregunto. Mira, Son incómodas las interrogantes. para algunos sectores de la derecha es importante volver a la política. O sea, para algunos de ellos les interesa volver a la política y volver a la institucionalidad democrática. Creo que a todos nos conviene que un sector que no llega al nivel de terrorismo
vuelva Eso le a da la un vigor a la política. democracia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, siempre ha estado, digamos, manejándose en el marco del diálogo, de tratar de convencer que la vía es la política. La vía no es la agresión, la vía no es el terror, la vía no es atentar contra la nación venezolana. La vía es el diálogo, la participación y el reconocimiento de la institucionalidad democrática. Tú no estás de acuerdo, mira lo que está haciendo Luisa en Ecuador, la candidata Luisa González. No, vamos a tocar ese tema antes de despedir también. Ella impugnó ¿Por qué no ante se el le órgano permite, por electoral. ejemplo? ¿Por qué no se le permite No, ella- revisar cada una de las cosas? No se les permite porque el pleno del Tribunal Electoral de Ecuador decidió que no iba a admitir gran parte de las denuncias. Pero ella impugnó. Esta extrema derecha, como sabía que estaba jugando con actas falsas, no impugnó en ningún momento. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Lo cierto que digamos que es una preocupación y a veces hay que entenderlo. Yo escucho mucha gente también haciendo la misma pregunta. Yo creo que la revolución bolivariana apuesta por el perdón. La revolución bolivariana apuesta por el regreso a la política de los sectores que se han desviado de la política, no los terroristas. Los terroristas no tienen retorno. O sea, en su mente, en su compromiso económico, no tienen retorno. Ellos tienen que ser, tienen que pagar por los daños que han cometido. Pero hay otro sector que tiene que volver a la política y eso ha sido un empeño, por lo menos lo que uno ve. Y ojo, estas son opiniones personales, yo no soy vocera de ningún tipo de institución. Son opiniones personales como militante de la revolución, como una persona comprometida con mi patria. Yo creo que la vía del diálogo ha sido un ejemplo para el resto de otras naciones. En sitios donde hay conflicto armado, las Naciones Unidas siempre han buscado el diálogo. O sea, ¿qué es lo que le conviene a un país? Que se lleguen a acuerdos de convivencia pacífica en un país. Entonces, si aquí, que no hay conflicto armado, pero hay un sector que ha jugado a acciones terroristas, pues no ha estado de más el llamado del presidente, por lo menos a los que creen en la democracia, a que vuelvan a la política. Porque digamos que en la historia de la humanidad, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de resolver mediante el diálogo y la pacificación los conflictos ha sido, digamos que, la primera opción de todos los estadistas, de los grandes estadistas. O sea, un estadista, como en el caso del presidente Nicolás Maduro, hace lo correcto y lo que está acorde con el derecho internacional y lo que está acorde con los principios de la doctrina bolivariana. ¿Cuántas veces Bolívar no perdonó? Aún perdonó una traición, pero volvió a perdonar. O sea, Bolívar creía en la posibilidad de que se convirtieran a la patria, al amor por la patria, al amor por la emancipación, por la independencia, por construir un mundo, una región poderosa más por su dignidad que por sus armas y sus recursos, lo decía Bolívar. Yo creo que en esa línea nosotros seguimos el pensamiento de Bolívar. O sea, no hacemos nada con aumentar la conflictividad. Hay que buscar, como se ha buscado, soluciones diversas. Recordemos, por ejemplo, la solución constitucional de la constituyente del 2017. Una salida clave. Es más, yo escuchaba, bueno, estos días estaba buscando qué decía Armando Bukele, el papá. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en El Salvador hace tiempo. Un hombre muy respetado, un hombre de izquierda que apoyaba al comandante Chávez, que también apoyó hasta la muerte de él al presidente Nicolás Maduro y reconoció las fortalezas democráticas del presidente Nicolás Maduro en público, porque él tenía un programa. El papá de Bukele tenía un programa en público. Y una de las cosas que señalaba Armando Bukele era el reconocimiento de que en Venezuela, a diferencia de El Salvador, de las acciones de la extrema derecha en otros países y de las acciones también, digamos, de la izquierda en otros países, en Venezuela era admirable cómo, por ejemplo, y lo decía Armando Bukele, el padre de Bukele, decía, es que el presidente Nicolás Maduro, del 2014, María Corina, Leopoldo López los menciona, generaron acciones terroristas para desestabilizar el país, crear unas condiciones óptimas para tumbar el gobierno, para un golpe de Estado, con o sin militares, decía Armando Bukele, pero eso era lo que estaba diseñado en ese plan terrorista del 2014, y el presidente Nicolás Maduro, lejos de lo que haría cualquier otro presidente, que es aumentar la fuerza, lo que hizo fue retirar más bien
las acciones que tenía legítimamente podía hacerlas, ¿ok? Aumentar la fuerza de choque, pues porque el Estado tiene derecho a hacerlo en el caso de que aumente la conflictividad, pero él reconoce que el presidente Nicolás Maduro, lejos de hacer lo que haría Bukele, por ejemplo, lo que haría Noboa, lo que haría Boric, ¿verdad? Que se comportan como dictadores. Lejos de eso, un estadista demócrata como el presidente Nicolás Maduro trató de minimizar los enfrentamientos y dejar que eso se apagara por su propio medio. Eso es un estadista que busca el bien de toda la nación. Y eso lo reconoce el papá de Bukele, que debe estar, yo estoy segura. Hay que buscar ese archivo. Hay varios, yo creo que hay que registrarlos porque ya han borrado varios archivos. Hay un archivo donde Bukele hace un análisis extraordinario del liderazgo del presidente Chávez, del liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Ese fue borrado. Este todavía está en las redes, en YouTube. Pero lo cierto es, con esto te quiero decir que hay cosas que desde la óptica de quienes creen que la fuerza es el único medio para resolver los problemas no lo entendemos. ¿Okay? Hay formas de hacer justicia diferentes a la aplicación de la fuerza. En el caso, por ejemplo, 2014, 2017. 2017, lejos de actuar ferozmente contra las acciones criminales, terroristas que estaban ejecutando en calle, los de 20 Venezuela, los de Voluntad Popular, el presidente llamó a un diálogo a través de una solución constitucional que fue la constituyente. Y mágicamente, o sea, los constitucionalistas del mundo, que cuando uno conoce españoles, portugueses, no se explican cómo es que una constituyente trajo la paz. Cómo es que de un día para otro una constituyente, un acto constituyente, nada más la convocatoria de la Asamblea pudo haber acabado con acciones terroristas. Pues sí, en Venezuela ocurrió. Fíjese, usted me comentaba el tema de los asesores. Me decía Lester Toledo. No recuerda el papel, además de Lester Toledo. Tiene tiempo. Sí, tiene tiempo. Además uno recuerda a Lester Toledo cuando la supuesta ayuda humanitaria. Lester Toledo también, el hombre de los coyotes, ¿no? Que lidera con Leopoldo López, Carlos Vecchio, Paparón y los demás. Y ahí aparece, yo le decía fuera de cámara, también lo voy a decir aquí, un nombre que se llama Sarah Hannah George. Yo no la conozco. Ya es asistente de Leopoldo López, una de las principales asesoras en este momento del gobierno de Nayib Bukele. Pero esto se lo digo porque cuando uno lee los comunicados, por ejemplo, ese comunicado del pasado domingo de resurrección, fin de la Semana Santa, además que ha aberrado lanzar este comunicado terminando la Semana Santa, hay que estar, como usted dice, de manera psiquiátrica. Pone nombres ahí que lo más seguro es que Nayib Bukele ni los conozca. Personajes que están, como usted bien lo dice, metidos hasta los tuétanos en planificaciones terroristas. Y aparece este nombre también ahí, bueno, por nombrar a alguno, dígame, Roland Carreño. Todo lo que ha hecho Roland Carreño para derrocar al Estado venezolano y toda la planificación donde estaba metido, porque como usted dice, todo esto están pruebas, videos de declaraciones que lo vinculan a acciones terroristas. Entonces ahí uno piensa, pero ¿cómo este personaje que se hace llamar líder, ¿verdad? Que quiere lavarse la cara, porque por algo fue a Estados Unidos de inmediato, capaz ese no estaba en la agenda de trabajo de Nayib Bukele, fue a Estados Unidos a recibir algunas líneas, entre esas una que vamos a comentar ahora. ¿Cómo conoce a estos personajes? Entonces, claro, esto deja abierta la posibilidad aún más de asesores venezolanos que le dicen, por aquí es que tiene que ir eso. Claro, lo que pasa es que no olvidemos que Nayib Bukele fue candidato del residuo del Partido Arena, que es el partido de extrema derecha, que participó directamente en la guerra y al frente de ese partido, y antes del partido estuvo el general Dawison, que fue el general que es un hecho también notorio público y comunicacional y sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien fue que ordenó el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y de otros sacerdotes que ahora lo jesuitas. utiliza Nayib Bukele como una imagen para lavar su cara. Claro, él tiene estrategas de la comunicación también que le están acompañando. No, eso está claro, porque él uno es ve el una video del estratega. secuestro y no. Fíjate cómo llega Bukele, entre otras cosas, a ese liderazgo. Él ciertamente fue candidato del FMLN cuando fue alcalde de Cuscatlán, que es un municipio pequeño, pero él utilizó las redes sociales para maximizar Su imagen. su imagen.
ya en ese tiempo. ¿Lo hace todavía? Y captó la atención de los jóvenes que estaban iniciándose en el uso de las redes sociales. O sea, por supuesto, eso lo catapulta como un fenómeno en ese momento. Luego, digamos, la alcaldía de San Salvador, otras situaciones en las que estuvo, lo catapultaron, pero además él siempre acompañó todas las acciones de las redes sociales. Una campaña mediática brutal, la que tenía él. Pero él se convierte, para ser candidato, en una ficha del residuo de arena, que es Nuevas Ideas. El residuo de arena es la gente de Tony Saca, que fue presidente de El Salvador, ¿okay? De la arena que se dividió, pero es la misma extrema derecha que está empujando a Nayib Bukele y que está asesorando a Nayib Bukele. Su vicepresidente, su fórmula vicepresidencial, Félix Ulloa, él fue director de NDI para América Latina, que es una agencia como USAID, idéntica, que por cierto siempre lo tuvo, digamos, nunca lo Como mostró bajo como perfil. fórmula, como bajo perfil, pero es el vicepresidente. Y es el que seguramente también está recomendando algunas acciones. Acuérdense que NDI y USAID también financió a 20 Venezuela, Voluntad Popular, a todos estos sectores, a Súmate. Estuvieron vinculados a Súmate. O sea, hay un vínculo directo desde el comienzo de la extrema derecha venezolana con la extrema derecha salvadoreña, que es quien postula finalmente a Nayib Bukele como candidato presidencial y es quien monta a todos los asesores alrededor de Nayib Bukele. Entonces, no es de extrañar, son años de acompañamiento de la extrema derecha venezolana a la extrema derecha salvadoreña. Tienen muchos años de acompañamiento. Ahora bien, ya para concluir, ¿qué le queda a Venezuela en torno a este tema? ¿Seguir apostando a organismos internacionales controlados por los Estados Unidos? Mira, nosotros, el Estado venezolano ha insistido en que tiene que haber una reingeniería del sistema internacional, que tiene que haber una refundación del sistema de Naciones Unidas, porque ciertamente el sistema internacional no está dando respuesta. Y Venezuela también está, conjuntamente con este polo emergente de los BRIC, tratando de crear también condiciones para un sistema multilateral que responda a las necesidades de la humanidad. Venezuela ha trabajado mucho en la integración regional, en organismos regionales que respondan a las necesidades regionales y necesidades de la humanidad. Y tenemos, por ejemplo, a la CELAC. O sea, Venezuela ha hecho lo propio por adecentar y crear organizaciones y organismos internacionales que respondan a las necesidades de la humanidad, al derecho internacional reconocido por todos los estados y que necesita ser reconocido por todos los estados por el bien de la seguridad de las naciones y la paz internacional. ¿A Venezuela qué le queda? Hacer lo que ha seguido haciendo. Trabajar desde la diplomacia de paz, insistir por los canales y los órganos correspondientes sobre las denuncias que se han hecho ya insistentemente y se siguen llevando. ¿Qué hay que esperar? Pues esperar poco. Si el pueblo de Gaza se está exterminando y no ha ocurrido nada que detenga el exterminio, ¿qué podemos esperar? Pues no podemos esperar mucho, pero hay que seguir optando por dar la cara ante los organismos internacionales y presentar las denuncias y condenar las acciones y violaciones de delitos internacionales porque es profético. Venezuela tiene también un carácter profético en el mundo y Venezuela tiene que denunciar, condenar y también mostrar qué es el deber ser a nivel internacional, es decir, qué es lo que tenemos que transformar por el bien de la humanidad. O sea, Venezuela tiene un papel profético y esto no es un tema religioso, no, el profeta es aquel que denuncia, que condena y que propone una transformación y eso lo ha hecho Venezuela desde que llegó el comandante Chávez. Fíjese, doctora, nos vamos. No puedo dejarle de preguntar para también su análisis. Ustedes, los que estudian el ámbito jurídico, conocen también las leyes de otros países, porque hay que hacer a veces relaciones con las leyes que hay en Venezuela. ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando un presidente está allí cometiendo, algunos califican de errores políticos, ¿no? Porque este trato a los migrantes venezolanos se va a replicar con otros compatriotas de otras naciones. No descartemos que veamos a chilenos también yendo a El Salvador, no descartemos que veamos a argentinos yendo a El Salvador, a colombianos, brasileños, guatemaltecos, todo eso va a suceder. Porque yo recuerdo que la última reunión esta de Nayib Bukele con Donald Trump
se filtró un video, ellos filtraron un video, no dice se filtró, pero se sabe que ellos lo filtraron, donde Donald Trump le dice a él, mira, ve preparándote más cárceles parecidas a la del Secot o esos centros de concentración, porque yo además voy a mandar a delincuentes norteamericanos para allá, no solamente a migrantes de otros, haga la redundancia, de otros países, sino a delincuentes norteamericanos para tratar de vaciar las cárceles norteamericanas, yo las voy a mandar para allá, a esos campos de concentración. Pero mi pregunta en torno a este tema, ¿por qué si un juez decide en Estados Unidos que se tiene que parar lo que ellos llaman las deportaciones, por qué Donald Trump no hace caso a una decisión de un juez y pide la destitución de ese juez? Bueno, rápidamente, las deportaciones masivas no son una acción de Trump exclusivamente. Se viene haciendo desde los años 90 de forma violatoria del derecho internacional. O sea, es una acción... También El Salvador pasó por eso. Sí, en los 90 fue brutal. No te digo que las maras nacen precisamente de esas deportaciones masivas de Estados Unidos a El Salvador, que fueron también llevados a centros penitenciarios, no a campos de concentración, porque ese es otro tema. Está prohibido el derecho internacional que haya campos de concentración. Y lo están habiendo en El Salvador. Como Auschwitz. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con...? Rápido, es complicado, es complejo, pero es que en Estados Unidos toman decisiones las corporaciones. No importa lo que un juez opine. No importa lo que un juez opine. decide, porque muchos temas se ha hablado del tema de las deportaciones que no se puede hacer. Se ha hablado del tema del TPS que no se puede eliminar, pero Donald Trump sigue hacia adelante. ¿Qué pasa? Que estas corporaciones que están ahora en la presidencia de Estados Unidos tratan por la fuerza. Ellos no creen en el derecho, entonces todas las acciones son por la fuerza. Le importa poco lo que puede decir un juez en relación a una violación del derecho interno estadounidense. ¿Le importa a Trump? No le importa a Trump. O sea, ¿qué puede pasar en Estados Unidos? No puede pasar nada, porque él simplemente ejerce la autoridad con abuso de poder. El supremacismo. Y con abuso de poder, que también es un delito, pero él lo ejerce. Y por otro lado, él se vale de una ley que, aunque tiene 200 años, la ley del enemigo, es una ley que se ha usado muchas veces para justificar acciones extraordinarias, exorbitantes del presidente. La ley de enemigos extranjeros. La ley de enemigos extranjeros. Se utiliza también para autorizar bloqueos contra países. Se exacerbó esa ley para el bloqueo contra Cuba, por ejemplo. O sea, siempre se ha utilizado para justificar acciones del presidente que no tengan control del Congreso y no tengan control judicial. Bueno, agradezco a Olga Álvarez. Gracias por haber venido a este programa a pulso. De esta manera nos despedimos. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, a la Radio del Sur, Radio Miraflores, también a Telearagua y TVFan por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana también, donde mi invitada tiene un espacio en TVs. Ah, sí, claro. ¿Cómo es que se llama el programa? En La Balanza, todos los martes de 1 a 2 p.m. Valga la cuña y a pulso a las 10 de la noche. Que tengan feliz fin de semana. Gracias. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800,000. De lo que es el milagro económico de Majaguas.